Durante el correr del año 2024 fui designado coordinador académico de un grupo. La designación es bastante rimbombante, es muy extensa, de un grupo de jóvenes o para un grupo de jóvenes en Córdoba. La idea, que partía de la Universidad del Sentido, creada por el Santo Padre, de escuelas ocurrentes y del gobierno de la provincia de Córdoba, tenía como finalidad instruir a esos jóvenes. Por tal motivo, viajé a la provincia de Córdoba y más precisamente a la colonia La Esperanza, sin saber con qué me encontraba y qué es lo que hallé en la colonia La Esperanza, a casi 50 kilómetros de la capital cordobesa. ¿Quiénes iban a ser los receptarios de mis palabras? Era un grupo de jóvenes, ¿sí? Pero un grupo de jóvenes que habían cometido delitos, que eran imputados por delitos, y algunos muy graves. ¿Qué era lo que debía intentar hacer? Precisamente darle prioridad al concepto que el Santo Padre, o por el concepto por el cual el Santo Padre había creado la universidad. Es decir, el sentido. ¿Y qué significado tiene el término? La crisis del sentido. La crisis que partía según su concepto desde el año 2002 y hoy obviamente no solo continúa, sino que se ha acentuado. Ahora bien, cuando me enfrento a esos jóvenes, si bien mi experiencia profesional hacía que conociera cuál era el pensamiento de la juventud imputada por delitos muy graves, encontré peculiaridades en ellos. La primera, me preguntaba si existiría algún tipo de violencia interior en ellos. No existió. Si podrían ser lo que se denomina revoltosos, tampoco lo fueron. Es decir, la primera parte era sencilla para encarar, pero la segunda parte era la complicada. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, debía dirigirme a ellos en grupo. Y aquí está el problema. Hablarle a un grupo que con mucha tranquilidad escuchaba sin escuchar. Es decir, el principal problema de esa juventud era lo que luego resumió uno de ellos en una conversación privada que tuvimos: la resignación, lo peor que le puede ocurrir a un joven, la resignación. Entonces, sobre la marcha, uno comienza a modificar criterios para poder llegar a ellos, porque la finalidad es llegar. Y hablarle de qué, del sentido, de lo que el Santo Padre mencionaba cuando ideó esta creación. Crisis. Ahora, esa crisis en esos jóvenes es aún mayor. ¿Qué sucedía? Que las conversaciones que mantenía con ellos en grupo resultaban muy difíciles, no de escuchar o aprender, resultaban complicadas para internalizar. ¿Qué busqué entonces? Una solución alternativa, una charla individual con cada uno de ellos. Dio sus frutos, pero a medida que transcurría el tiempo, pensemos de que yo concurría una vez, o concurro, mejor dicho, una vez por mes a Córdoba, me vino a la mente, y acá quienes escuchen lo van a comprender perfectamente bien, aquellas viejas películas americanas en blanco y negro, donde un profesor, un docente, un celador se dirigía a alumnos, ni siquiera delincuentes, alumnos descarriados, donde nadie lo escuchaba. La película siempre terminaba bien,
pero acá estábamos frente a la realidad. No significa que se desmorone el castillo que imaginariamente tenemos cuando pensamos que vamos a lograr un resultado. Pero a medida que transcurre el tiempo y el éxito no aparece, realmente el ánimo decae. Es decir, esta no era una tarea de todos los días. Esta era una tarea que si veíamos un fruto lo íbamos a poder conseguir o no, en un término que perentoriamente podríamos pensar en un año, no antes, o nunca, y eso hubiese sido lo peor. Entonces, ¿cuál fue el paso a seguir, el segundo, para lograr, como ya les dije, el interés? La charla individual. Porque la resignación de los jóvenes tiene exclusivamente un componente que parece que todos olvidamos, y es que no se sienten acompañados. Es decir, pensemos en esto: si están detenidos, si están junto a otros jóvenes que también cometieron delitos y no reciben ningún tipo de contención, es obvio que la resignación es lo que ellos esperan. No hay otro camino posible que el acompañamiento individual. Piensen ustedes que cada charla no tenía un tiempo mayor de 2 horas. Es decir, estamos hablando de 2 horas por mes con un grupo de 10 a 15 jóvenes. Difícil, muy difícil. ¿Se pierde la esperanza? La queda en algún momento, pero no se pierde. Y de a poco fue dando sus frutos, muy de a poco. ¿Qué tipo de acompañamiento requerían ellos? 2. El primero era acompañarlos en el desarrollo de la causa que luego de un juicio los iba a llevar o a la calle o se iban a tener que quedar adentro, pero no ya en la colonia La Esperanza, sino en un instituto para mayores. Ese es el peor de los escenarios. Teníamos que hablar de los dos. En general, mi experiencia me decía, de acuerdo al comentario que recibía de las causas, que la mayor parte iba a terminar absuelto. Y en eso no me equivoqué. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Teníamos que pensar a futuro. El futuro es en libertad. ¿Y cuál iba a ser el planteo más lógico que iban a hacer? ¿Qué va a pasar el día que esté libre? Es decir, la resignación dentro y la resignación fuera. Uno de los chicos con el que logré más intimidad en la charla, le pregunté qué era lo que pensaba hacia el futuro. Me contestó: solo espero. ¿Esperás qué? Espero, no sé qué. Es decir, el no sé qué es sinónimo de incertidumbre, grave incertidumbre, mucho más grave en jóvenes. Estamos hablando de 16 y 17 años, mucho más graves. Ese acompañamiento individual a cada uno de ellos, luego de esta primera parte, es decir, acompañamiento en causa, el segundo se centró en el futuro. Futuro a través de la liberación, o luego con la liberación. ¿Qué iban a plantear? Era algo muy lógico. ¿Dónde vamos a conseguir trabajo? El Santo Padre lo decía en los momentos en que se dedicó a conversar con la juventud y explicarles la creación de la universidad y el porqué del nombre, del sentido, la crisis. Cómo convencerlos de un futuro prometedor cuando ni siquiera aquellos que no tienen antecedentes logran un trabajo y en una provincia, más allá de que la provincia de Córdoba es justamente un foco o una fuente de trabajo. No tanto para la juventud, sino para personas mayores. O sea, se restringía cada vez más, el círculo se cerraba cada vez más. Había que convencerlos. Los convencí a casi todos. Creí que mis palabras iban a tener la efectividad que tuvieron. En realidad el resultado me superó.
superó mis expectativas. ¿Por qué? Porque tiempo después, prácticamente habían pasado 8 meses, 8 o 9 meses, no recuerdo exactamente. Concurrí a Córdoba y justamente el grupo con el cual me encontré era un grupo nuevo. Es decir, la mayoría de quienes habían sido mis alumnos habían egresado. Es decir, en los juicios no habían sido condenados, habían sido absueltos. Y justamente tuve la oportunidad de concurrir a una escuela donde gratuitamente estaban trabajando, preparándose para futuros trabajos. ¿Y saben cuál fue el mejor de los premios que tuve? El abrazo de casi todos. Y después del abrazo, una palabra que lo dice todo: gracias. Reconozco, en un principio pensé que esto no iba a ocurrir. Pero quiero sintetizar esto. El esfuerzo permanente, los jóvenes delincuentes, los mal llamados delincuentes, son recuperables. Total y completamente recuperables. Acá, en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Pero se necesita trabajo, se necesita esfuerzo, se necesita voluntad y se necesita tener la esperanza de que al final va a llegar el gracias y el abrazo. No me ocurre solamente a mí, le ocurre a todos los que estamos embarcados en la misma tarea. Ahora viene una nueva etapa, nuevos jóvenes, nuevos grupos, y habrá que redoblar los esfuerzos. Así que he tratado sintéticamente de explicarles cuál fue mi actividad durante parte del año 2024 y el primer semestre del año 2025. Muchas gracias.